En 2014, una mujer de 31 años vivía en un apartamento pequeño y modesto en las afueras de Madrid. El lugar tenía un aire cansado. Las paredes amarillentas guardaban el olor persistente de café recalentado y las estanterías acumulaban polvo que apenas encontraba tiempo de limpiar. Sus días transcurrían casi en automático, atrapada en un empleo de oficina en una compañía de seguros que consumía su energía hasta el último minuto. Al regresar a casa, solía quedarse mirando la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad como si fueran promesas inalcanzables. Desde fuera, cualquiera habría descrito su vida como ordinaria, sin sobresaltos ni dramas visibles. Sin embargo, dentro de ella crecía la sensación de estar encerrada en una jaula invisible, construida con años de costumbre y renuncia, una prisión hecha de rutinas que pesaban como cadenas. Lo más desconcertante era que esa opresión no nacía de un solo golpe devastador, sino de pequeños detalles que se repetían día tras día. En la oficina, su jefe se refería a ella como chica, minimizando su experiencia, aunque llevaba años sosteniendo aquel lugar con su trabajo. En cada visita familiar, las preguntas cargadas de paternalismo giraban siempre en torno al mismo tema. ¿Por qué seguía soltera? ¿Por qué aún no había formado una familia? Y entre sus amistades, más de una vez recibió miradas impregnadas de lástima, como si su vida se hubiese quedado a medio camino. Eran gestos aparentemente inocentes, pero al acumularse se volvían piedras invisibles sobre su pecho. Fue en ese contexto, un martes cualquiera que parecía condenado a la monotonía, cuando un hecho inesperado irrumpió en su rutina y empezó a transformar el rumbo de su historia. Aquella mañana había comenzado igual que tantas otras. El sonido áspero del despertador a las 7, el café rápido en una taza que aún conservaba una grieta en el borde, y el trayecto en metro donde las caras cansadas de desconocidos parecían espejos de su propio agotamiento. Sin embargo, al llegar a la oficina encontró un ambiente distinto, cargado de un murmullo nervioso. Todos comentaban la inminente visita de un nuevo director regional, un hombre del que apenas sabían el nombre pero cuya llegada bastaba para alterar la rutina de aquel lugar tan rígido. Nadie quería cometer un error frente a él, y la tensión se respiraba en cada escritorio. Mientras los demás repasaban presentaciones y organizaban papeles con un frenesí inusual, ella fue relegada, como siempre, a preparar cafés y archivar documentos. Esa costumbre de tratarla como asistente de todos, a pesar de su verdadera función, se repetía con tanta naturalidad que pocos se daban cuenta de la humillación constante que implicaba. Ese día, sin embargo, la situación tomó un matiz distinto. Cuando se inclinó para recoger unos informes caídos al suelo, escuchó un comentario burlón de uno de sus compañeros, algo que hablaba de su papel de sirvienta de lujo. Aquellas palabras, lanzadas casi en broma, atravesaron un límite que llevaba tiempo gestándose dentro de ella y marcaron el inicio de un cambio que nadie, ni siquiera ella, esperaba. El comentario resonó en su mente durante todo el día, como un eco imposible de apagar. Mientras servía las tazas de café que nadie agradecía, la rabia se mezclaba con un cansancio profundo, distinto al habitual. No era el agotamiento físico, sino la sensación de haber permitido demasiado durante demasiado tiempo. La oficina, con sus fluorescentes fríos y su olor a papel húmedo, se convirtió de repente en un escenario hostil, donde cada gesto parecía señalarla. Por primera vez en años, no consiguió tragar el nudo en la garganta. La llegada del director regional ocurrió cerca del mediodía. Un hombre alto, de traje gris impecable y una mirada que imponía respeto, sin necesidad de levantar la voz, recorrió cada departamento acompañado del jefe de área. Todos se esforzaban por impresionar, aunque sus nervios los delataban. Ella,
Relegada en un rincón con una carpeta en brazos, observó la escena intentando pasar desapercibida. No sabía entonces que aquel encuentro, aparentemente trivial, se convertiría en la grieta que abriría un camino inesperado hacia su liberación personal. El director se detuvo un instante frente a ella, observando cómo organizaba los documentos con precisión casi automática. A diferencia de los demás, no la miró con condescendencia ni con prisa, sino con una atención serena que la incomodó y, al mismo tiempo, la hizo sentir vista por primera vez en mucho tiempo. No pronunció palabra en ese momento, apenas un gesto leve con la cabeza antes de seguir su recorrido. Pero esa mirada bastó para encender un fuego silencioso en su interior, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El resto de la jornada transcurrió entre susurros y comentarios nerviosos sobre la visita, pero en ella algo se había modificado. Mientras sus compañeros discutían quién había logrado captar mejor la atención del nuevo jefe, ella recordaba con detalle la manera en que él se había detenido frente a su mesa. No era admiración lo que sintió, sino una especie de alivio extraño, como si alguien hubiera reconocido en segundos lo que otros habían ignorado durante años. Esa chispa, mínima y discreta, comenzó a desafiar las paredes invisibles de la jaula en la que había vivido hasta entonces. Esa misma tarde, al salir de la oficina, la ciudad parecía distinta. El ruido del tráfico, las voces mezcladas en la estación de metro, incluso el aire tibio de primavera que acariciaba las calles, todo se sentía más nítido, como si hubiera despertado de un letargo. Caminaba rápido, con la carpeta aún bajo el brazo, repitiendo en su mente la imagen del director deteniéndose frente a ella. No sabía explicar por qué, pero aquel instante se había transformado en un recordatorio de que aún existía, de que no era invisible como le habían hecho creer durante tanto tiempo. Al llegar a su apartamento, encendió la luz amarillenta del pasillo y se dejó caer en el sofá sin quitarse los zapatos. El cansancio seguía ahí, pero mezclado con una energía nueva, inquietante. Empezó a pensar en todo lo que había permitido, en cada burla tragada en silencio, en cada gesto de menosprecio aceptado como si fuese normal. Por primera vez, esas memorias no la hundieron, la hicieron enfurecer. Y en esa rabia encontró un destello de claridad, como si la vida le estuviera pidiendo que dejara de esperar y comenzara a actuar. Al día siguiente, entró en la oficina con una postura diferente, aunque apenas perceptible para los demás. Caminaba erguida, con el paso firme, y sus manos ya no temblaban al cargar con carpetas y bandejas de café. Los compañeros, acostumbrados a verla moverse en silencio como una sombra, apenas notaron el cambio, pero dentro de ella había una decisión latente, un hilo invisible que empezaba a tensarse. El recuerdo de la burla del día anterior seguía ahí, incrustado como una espina, pero ya no la hacía encogerse, la impulsaba a mirar a su alrededor con una claridad incómoda. El director regional regresó esa semana para una reunión privada con el jefe de área. Mientras los demás se apresuraban a pulir informes, ella fue enviada a archivar documentos en la sala contigua. Fue entonces cuando, sin proponérselo, escuchó fragmentos de la conversación. El jefe, con su tono arrogante habitual, describía al equipo y mencionó su nombre con un desprecio casi automático, llamándola solo una ayudante. Pero lo que siguió la dejó inmóvil. El director, con voz calma, respondió que había notado en ella un nivel de precisión y disciplina que ninguno de los demás parecía tener. Esa observación, tan sencilla, fue como abrir una grieta en un muro que llevaba años conteniendo su dignidad. Las palabras del director se convirtieron en un eco persistente durante los días siguientes. Ella, que tantas veces había dudado de su valor, comenzó a observarse con otros ojos.
Cada vez que ordenaba un archivo o resolvía un problema en segundos, recordaba que alguien había reconocido esas capacidades, aunque fuera de manera fugaz. Era como si, después de años caminando encorvada por el peso del desprecio ajeno, empezara a enderezar la espalda lentamente, descubriendo que su lugar en aquel mundo no era el de la sombra sumisa que otros habían dibujado para ella. Ese cambio, aunque invisible para la mayoría, empezó a incomodar a algunos compañeros. Notaban que ya no aceptaba con la misma docilidad los encargos que le lanzaban sin consideración, ni se apresuraba a servir café sin quejarse. Las sonrisas burlonas se volvieron más frecuentes, como un reflejo desesperado por devolverla a su antiguo lugar. Pero lo que nadie sabía era que dentro de ella se estaba gestando una decisión mayor, una semilla de rebelión que, tarde o temprano, terminaría por romper el suelo en el que había estado enterrada tanto tiempo. Una mañana, mientras organizaba documentos en la sala de archivos, escuchó nuevamente a dos compañeros hablar de ella a sus espaldas. Las risas eran bajas, pero cada palabra estaba cargada de desdén. La llamaron la sombra de la oficina y bromearon con que, sin ella, las carpetas se apilarían hasta el techo. Lo decían como si fuera un chiste, pero en su tono había veneno. Aquello, lejos de hundirla, reforzó la convicción de que había llegado el momento de no callar más. Por primera vez, pensó que no tenía nada que perder si mostraba quién era en realidad. El día del gran informe trimestral se convirtió en la oportunidad perfecta. Todos estaban nerviosos por presentar resultados ante el director regional, y el jefe de área había ordenado que nadie interviniera salvo él. Pero cuando la reunión comenzó y los números proyectados no coincidieron con lo que aparecía en los informes oficiales, un silencio incómodo llenó la sala. Ella, que había sido la responsable de cuadrar cada cifra durante semanas, sintió cómo la mirada del director se posaba discretamente en ella, como si le estuviera dando permiso de hablar. Con una calma inesperada, levantó la voz por primera vez en una reunión importante. Señaló los errores en los gráficos proyectados y explicó, con una claridad imposible de rebatir, dónde estaban las inconsistencias. La sala entera se quedó en silencio. Algunos compañeros la miraban con sorpresa, otros con molestia. El jefe de área intentó interrumpirla, pero el director regional levantó una mano y le indicó que dejara que continuara. En ese instante, la dinámica de poder dentro de la sala cambió por completo, y todos lo sintieron. Cuando terminó su exposición, el director la felicitó delante de todos, reconociendo públicamente la precisión de su trabajo. Aquel gesto, que parecía tan simple, tuvo el efecto de una sacudida eléctrica. Los murmullos comenzaron apenas salieron de la sala. Algunos compañeros fingían sonrisas, otros no podían ocultar la incomodidad de haberla subestimado tanto tiempo. Para ella, sin embargo, fue el inicio de un despertar definitivo. Esa tarde, al caminar de regreso a casa, el aire de Madrid le pareció distinto, más liviano, como si al fin hubiera roto la primera de muchas cadenas invisibles. En los días posteriores, la oficina se convirtió en un campo silencioso de tensiones. Sus compañeros ya no podían ignorarla, y aunque algunos trataban de disimular con cortesías forzadas, otros mostraban abiertamente su incomodidad. El jefe de área, herido en su orgullo, comenzó a asignarle tareas aún más pesadas, como si quisiera recordarle cuál era su lugar. Sin embargo, cada nuevo intento de minimizarla terminaba dándole más visibilidad, porque su eficiencia se hacía evidente en cada resultado. Lo que antes parecía invisible ahora brillaba, aunque fuese a la fuerza. Ella, por su parte, descubrió en sí misma una fuerza que desconocía. No se trataba solo de hablar más alto o de corregir a quien se burlaba, sino de la certeza de que su tiempo de silencio había terminado. Cada día que pasaba reforzaba su confianza,
como si el reconocimiento del director hubiera encendido una chispa imposible de apagar. Y mientras Madrid seguía su rutina indiferente, los autobuses llenos, el bullicio de los bares, la lluvia fina de primavera, en su interior se libraba una batalla decisiva entre el miedo a volver atrás y el impulso de avanzar hacia lo desconocido. Una tarde, al salir del trabajo, decidió caminar en lugar de tomar el metro. El cielo estaba cubierto de nubes violetas que anunciaban tormenta, y el aire tenía ese olor metálico previo a la lluvia. Mientras avanzaba por las calles empedradas, repasaba en su mente cada momento en que había sido reducida a la sombra de los demás, cada gesto de burla disfrazado de broma, cada palabra que había cargado en silencio. Por primera vez, en lugar de sentir vergüenza, notaba un impulso distinto, la necesidad de no callar más. Aquella caminata bajo el cielo gris se convirtió en una promesa íntima de cambio. Al llegar a casa, encendió la lámpara del salón y se sentó frente a la mesa con una libreta en blanco. Comenzó a escribir, sin pausa, una lista de todo lo que había tolerado en los últimos años y lo que no volvería a permitir. No era solo un desahogo, sino un mapa hacia la vida que quería empezar a construir. En medio de ese silencio cargado de determinación, surgió una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Y quizá aquí, quienes siguen esta historia, podrían reconocer algo de sí mismos. Si estás leyendo hasta este punto, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Es increíble ver cómo estas historias viajan y conectan con tantos lugares. Los días siguientes confirmaron que aquella decisión silenciosa había marcado un antes y un después. Ya no caminaba encorvada por los pasillos de la oficina, sino con la frente en alto, aunque eso incomodara a quienes preferían verla sumisa. El jefe de área, cada vez más irritado, intentaba relegarla a tareas insignificantes, pero cada intento terminaba en evidencia de su propio error. Ella resolvía con rapidez lo que otros complicaban, y sin buscarlo, su nombre comenzaba a resonar en conversaciones que antes la ignoraban por completo. El director regional, atento a esos detalles, pidió un informe directamente preparado por ella para la siguiente reunión. Ese gesto levantó sospechas y envidias, pero también abrió una puerta inesperada, la de demostrar su valor frente a quienes la habían subestimado. Durante años, en la noche previa, apenas pudo dormir. Caminaba por su apartamento repasando cada cifra, cada dato, con la misma obsesión con la que durante años había tratado de encajar en un lugar que nunca le dio espacio. Pero ahora, esa misma disciplina que antes era invisible, estaba a punto de convertirse en su mejor arma. La reunión comenzó con un aire solemne. Los números aparecían proyectados en la pantalla y las miradas iban y venían entre el jefe de área y el director regional. Cuando llegó el turno de su informe, la sala se sumió en un silencio expectante. Ella respiró hondo y con una voz firme que nadie recordaba haberle escuchado, comenzó a desgranar cada dato, cada proyección, cada error que había detectado y corregido. El contraste con la exposición anterior fue evidente. Lo que antes parecía un caos de cifras se convirtió en sus manos en una narrativa clara y convincente. Los presentes, sorprendidos, empezaron a mirarse entre sí. Incluso aquellos que habían bromeado sobre su papel secundario se vieron obligados a escuchar sin interrumpir. El director regional asentía de vez en cuando, tomando notas y haciendo preguntas que ella respondía con precisión quirúrgica. Al terminar, hubo un breve silencio, seguido de un aplauso contenido que rompió la tensión acumulada. En ese instante, comprendió que ya no había vuelta atrás. Lo que había dicho y hecho en esa sala la había arrancado para siempre del rincón invisible en el que había estado atrapada durante años. Esa misma tarde, al salir de la oficina, notó que algo en el ambiente había cambiado. Ya no eran simples miradas de burla o indiferencia,
Ahora había una mezcla incómoda de respeto forzado y resentimiento mal disimulado. Algunos compañeros la felicitaban con sonrisas tensas, otros se limitaban a guardar silencio. Pero ella, lejos de dejarse intimidar, sintió que por primera vez caminaba sobre un terreno propio. Madrid, con su bullicio incesante y su ritmo frenético, le parecía ahora un escenario nuevo, como si cada esquina escondiera una posibilidad que antes no podía ver. El jefe de área, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Durante los días siguientes, intentó desacreditarla en pequeñas cosas, señalando errores inexistentes, retrasando aprobaciones de su trabajo, incluso insinuando frente a otros que su éxito había sido pura suerte. Pero cada intento terminaba volviéndose en su contra, porque ella respondía con hechos, con resultados que no podían ser negados. Era evidente que una batalla silenciosa se libraba en aquella oficina, y todos los que estaban alrededor podían sentir que el equilibrio de poder estaba cambiando de lugar. El momento decisivo llegó una mañana de viernes, cuando el director regional convocó una reunión extraordinaria para revisar un contrato clave. El jefe de área, desesperado por recuperar su autoridad, presentó un documento lleno de cifras maquilladas que buscaban impresionar. Sin embargo, apenas terminó su exposición, el director pidió la opinión de ella directamente, saltándose la jerarquía establecida. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que las paredes mismas contenían la respiración de todos. Ella abrió la carpeta que había preparado con minuciosidad y con una serenidad inesperada, expuso las irregularidades del contrato, desmontando cada artificio con pruebas claras. Sus palabras eran firmes, pero no arrogantes. Estaban cargadas de la seguridad que da la verdad. Mientras hablaba, algunos compañeros bajaban la mirada, conscientes de que el juego de apariencias había quedado al descubierto. El jefe de área, rojo de ira, intentaba interrumpir, pero el director lo detenía con gestos secos. En ese instante, la balanza se inclinó definitivamente, y todos entendieron que nada volvería a ser como antes. Cuando terminó su exposición, el director regional la miró fijamente, y con voz clara, anunció que a partir de ese día quería que colaborara directamente en varios proyectos estratégicos. La sala se llenó de un murmullo ahogado, mezcla de sorpresa e incredulidad. Era un reconocimiento que nadie esperaba, mucho menos el jefe de área, cuya expresión de desconcierto lo delataba. Para ella, aquel momento fue como si las paredes invisibles que la habían aprisionado durante años se derrumbaran de golpe. La sensación de dignidad recuperada era tan intensa que apenas pudo contener las lágrimas mientras asentía con discreción. Aquel viernes se convirtió en un punto de inflexión irreversible. Al salir de la oficina, el aire fresco de la ciudad parecía diferente, más ligero, como si el mundo hubiera decidido abrirse por fin. Caminaba entre el ruido de los coches y las voces en las terrazas con una calma inédita, consciente de que algo profundo había cambiado. Y tal vez, para quienes siguen leyendo esta historia, ese sea un recordatorio de que todos tenemos un límite de resistencia. Si esta historia te está inspirando en este momento, compártela con alguien a quien pueda darle fuerzas. Nunca sabemos a quién podemos ayudar con un gesto tan simple. Los días posteriores fueron un torbellino de cambios. Por primera vez en años, entraba en la oficina con una energía distinta, consciente de que su voz tenía peso y su trabajo era valorado en el nivel que merecía. Algunos compañeros comenzaron a acercarse con un respeto que antes no existía, intentando suavizar las tensiones del pasado. Otros, incapaces de aceptar la transformación, optaban por el silencio distante. Pero ya nada de eso le importaba. Había descubierto que su fuerza no dependía de la aprobación ajena, sino de la certeza de lo que valía. En casa, sus rutinas también empezaron a cambiar.
La libreta que había llenado con todo lo que no volvería a permitir se convirtió en un cuaderno de planes y sueños. Empezó a anotar cursos que quería tomar, libros que deseaba leer, incluso destinos a los que algún día viajaría. Aquella lista ya no era un desahogo de frustración, sino una hoja de ruta hacia una vida distinta. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara del salón, escribía un nuevo objetivo, y cada palabra era un ladrillo en la construcción de un futuro que, por fin, sentía suyo. El director regional no tardó en asignarle un nuevo proyecto, esta vez con un equipo reducido bajo su supervisión. Fue un reto inesperado que al inicio le generó vértigo, pero también la oportunidad de demostrar que podía liderar más allá de los números. Los primeros días fueron difíciles. Algunos colegas no aceptaban recibir instrucciones de quien antes habían menospreciado, pero su firmeza tranquila y su capacidad de escuchar terminaron por ganarse incluso a los más escépticos. Poco a poco, la dinámica cambió, y lo que comenzó como una prueba se convirtió en una victoria silenciosa. Al mismo tiempo, empezó a notar cómo su vida personal reflejaba esa transformación. Ya no aceptaba invitaciones cargadas de comentarios condescendientes, ni respondía a las preguntas invasivas de su familia con la misma sumisión de antes. Aprendió a poner límites, y en ese proceso descubrió la libertad de ser dueña de sus decisiones. Incluso sus paseos por Madrid tenían otro color. Las calles que antes parecían rutinarias se convirtieron en escenarios de nuevas posibilidades. Lo cotidiano ya no era un recordatorio de lo que faltaba, sino una prueba constante de lo mucho que había empezado a recuperar. Con el paso de los meses, su nombre dejó de asociarse a la sombra silenciosa de la oficina y comenzó a vincularse con eficiencia, liderazgo y claridad. El director regional la mencionaba en reuniones externas como ejemplo de disciplina y compromiso, y esa validación externa se sumaba a la seguridad interna que había aprendido a cultivar. El jefe de área, que antes la ridiculizaba, ahora apenas se atrevía a cruzar palabra, consciente de que su poder se había erosionado frente a todos. El contraste era tan grande que muchos se preguntaban en silencio cómo no habían visto antes lo evidente. En su apartamento, los cambios eran igual de visibles. Pintó las paredes que llevaban años apagadas, sustituyó la lámpara amarillenta por una de luz blanca que iluminaba cada rincón, y llenó de plantas los espacios vacíos. Aquellos gestos, simples en apariencia, eran en realidad símbolos de todo lo que estaba reconstruyendo dentro de sí misma. Cada hoja nueva, cada flor que crecía, era un recordatorio de que la vida también se renueva cuando se le da la oportunidad. Lo que antes era un espacio que la oprimía se convirtió poco a poco en un refugio que reflejaba su nueva identidad. Una tarde, mientras revisaba el avance de su equipo en el nuevo proyecto, se dio cuenta de que ya no temblaba al hablar en público ni se encogía cuando alguien cuestionaba sus decisiones. Al contrario, encontraba en esas situaciones la oportunidad de mostrar que su voz tenía valor. Esa seguridad recién descubierta no solo la fortalecía en el trabajo, también comenzaba a irradiar en cada aspecto de su vida. Sus antiguos miedos se desvanecían, y en su lugar crecía la convicción de que había roto un ciclo que la mantenía atrapada desde hacía años. Sus paseos por Madrid ya no eran caminatas automáticas, sino recorridos conscientes. Se detenía a observar los escaparates iluminados, el bullicio de las terrazas, las risas que se mezclaban con el ruido del tráfico. En esos instantes encontraba una serenidad que jamás había sentido. Ya no miraba la vida como una sucesión de obligaciones pesadas, sino como un espacio abierto de posibilidades. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de los demás para validar su existencia. Le bastaba con el simple hecho de haber descubierto su propia fuerza. Con el tiempo,
El eco de aquellas burlas que tanto la habían marcado se fue apagando. Ya no dolían como antes, ahora eran apenas un recuerdo lejano que le servía de contraste para medir cuánto había cambiado. El respeto que antes le negaban se convirtió en algo inevitable, no porque lo exigiera con gritos, sino porque lo respaldaban sus actos. En silencio, había pasado de ser la chica invisible a convertirse en una figura clave dentro de la oficina, y esa transformación era imposible de ignorar. Lo más valioso, sin embargo, no fue el reconocimiento laboral ni los proyectos asignados, sino la paz interior que había conseguido. Había aprendido a habitar su propio espacio sin disculparse por existir, a decir no cuando era necesario, y a cuidar de sí misma como nunca lo había hecho. Esa nueva versión de su vida no se construyó de golpe, sino a partir de pequeñas victorias cotidianas que, acumuladas, terminaron levantando un muro sólido de dignidad y confianza. Y al mirarse al espejo cada mañana, reconocía por fin a la persona que siempre había estado ahí, esperando salir a la luz. Una mañana de otoño, al entrar en la oficina y ver las hojas caer tras los ventanales, comprendió que aquel lugar ya no era una prisión, sino simplemente una etapa más de su camino. Había transformado el espacio donde antes se sentía anulada en un escenario de crecimiento y dignidad. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para caminar con firmeza. La seguridad que había conquistado la acompañaba a cada paso, dentro y fuera de esas paredes. Lo que antes era símbolo de humillación se había convertido en testimonio de su fuerza. Al volver a casa esa noche, encendió la lámpara blanca que iluminaba todo el salón y abrió su cuaderno de planes. En la primera página escribió una frase que resumía todo su recorrido. Nunca más ser invisible. Supo entonces que el verdadero triunfo no había sido ascender en la empresa, ni ganarse el respeto de quienes la habían despreciado, sino recuperar su voz y su valor propio. Esa certeza le dio una paz que nada ni nadie podría arrebatarle. Y así, con una sonrisa tranquila, cerró la libreta sabiendo que, aunque quedaran retos por delante, su vida ya nunca volvería a ser la misma. Con el paso de los meses, esa transformación se reflejó en cada rincón de su vida. Sus relaciones cambiaron. Los viejos vínculos cargados de condescendencia se diluyeron, y en su lugar aparecieron personas que valoraban su autenticidad. Aprendió que no se trataba de llenar expectativas ajenas, sino de construir un camino propio, aunque estuviera lleno de curvas inesperadas. Su historia dejó de ser la de una mujer atrapada en la sombra para convertirse en la de alguien que eligió liberarse con valentía. Y aunque aún quedaban días difíciles, tenía la certeza de que había recuperado lo esencial, la dignidad de mirarse al espejo y reconocerse. No buscaba vengarse de quienes la habían subestimado, porque el verdadero triunfo estaba en no necesitarlo. Su victoria fue recuperar la voz, la presencia y la fuerza que siempre habían estado ahí, esperando el momento de salir. Ese final, tan humano y tan concreto, cerró un ciclo de silencios y abrió otro lleno de posibilidades. Y así, su relato, contado hoy, se convierte en un recordatorio para todos. Nadie merece vivir en la invisibilidad cuando tiene un mundo entero por conquistar.